Gibran? Voy con mi sesgo de hijo de maestros. El desmadre educativo que cada vez se enreda más. Sí. Absoluto desmadre. Desmadre. Estamos Desastre. con 3 planes educativos en funciones. El plan de 2011, que es vigente en este momento de tercero a sexto de primaria y en tercero de secundaria. El plan de 2017 de primero y segundo de primaria y primero y segundo de secundaria. Y entrará en vigor en los próximos meses el plan 2022. A partir del 1 de agosto en primero de preescolar, primaria y secundaria. Además, con libros que ya se imprimieron, que solo se han conocido por filtraciones, y de los que se conoce solamente que son desastrosos, que es generar un enorme daño patrimonial además. ¿Qué tal que no va a haber libro de texto de matemáticas? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Espera, de historia. La historia que según el presidente era clave para que miráramos nuestra conciencia nacional, desapareció como tal. Fue subsumida en un campo del conocimiento y parece que el presidente no se ha enterado. El problema es que esto nos garantiza que el desastre seguirá por lo menos 6 años más. Tendrán que consolidar otro plan de estudios, otro o irse más con uno de los que hay y hacer un plan para que haya una unificación o una uniformalización o uniformación de los contenidos educativos. Ahora no tienen ninguna coherencia más allá de la que les puede dar la práctica pedagógica de los maestros y los contenidos que sigan enseñando independientemente del mandato de la autoridad. Pero eso es un desastre, solo se ha puesto peor. Si al próximo presidente o presidenta le importan los niños de México, tendrá que meterse de cabeza en ese tema, que ha estado abandonado este sexenio en manos de inútiles como Marx Arriaga. Pero además de eso, cuando tú tratas de moverle algo a la educación, inevitablemente empieza la parte política, el sindicato, la coordinadora. Poco hemos hablado, aquí en la hora de opinar sí hemos hablado mucho de la educación. Afortunadamente sí hablamos este sexenio de educación porque no ha conllevado un conflicto político. Pero yo siempre digo, siempre que hablábamos de educación, acabamos hablando de política. Entonces, el tema es, si tú tocas la educación y la tocas profundamente, Gibran, sí sabes qué te va a pasar, ¿no? O sea, va a empezar el conflicto político, ¿o no? Claramente. Entonces, o sea, no es nada más un tema de contenidos educativos y ¿no? Sino es un tema que Peña Nieto lo vivió en carne propia y sobre todo su secretario Aurelio Nuño. Es un tema político de hasta mandar a la Policía Federal a reprimir a los maestros. Profundamente político, y los inconformes de hoy siguen siendo los que están inconformes antes. Pero los han apapachados ahora, este sexenio. Un poquito, pero lo más apapachado ha sido la estructura charra de siempre del CENTE. Por eso se han asumido como el ejército intelectual de la Cuarta Transformación.